Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra ningún sacramento, ni en este día ni en el siguiente, excepto el de la penitencia y unción de enfermos. En este día la Sagrada Comunión se distribuye a los fieles únicamente dentro de la celebración de la Pasión del Señor. A los enfermos que no pueden participar en dicha celebración se les puede llevar a cualquier hora del día. El altar debe estar desnudo por completo, sin cruz, sin candeleros ni manteles. Después del mediodía, cerca de las 3, a no ser que por razón pastoral se elija una hora más tardía, tiene lugar la celebración de la Pasión del Señor, que consta de 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y sagrada comunión. El sacerdote y el diácono, si lo hay, revestidos de color rojo como para la misa, se dirigen en silencio al altar y, hecha la reverencia al mismo, se postran en rostro en tierra o, si se juzga mejor, se arrodillan y oran en silencio durante algún espacio de tiempo. Todos los demás se postran de rodillas. Después, el sacerdote con los ministros se dirige a la sede, donde, vuelto hacia el pueblo que está de pie, con las manos juntas, dice una de las oraciones. Jesús, nuestro Maestro y Señor, ha sido detenido, torturado y condenado a muerte. Su amor sin reservas, su anuncio de un Dios que es Padre y que ama de un modo especial a los pecadores, su invitación a transformar el corazón y la vida, su lucha contra todo lo que oprime a las personas, lo han conducido hasta aquí. Los poderes civiles y religiosos de su tiempo no han soportado la forma de hablar y vivir. Sus amigos le han dejado solo. Nosotros hoy hemos acompañado a Jesús en su camino hacia la cruz. No somos mejores que los que lo condenaron, ni somos mejores que los que lo abandonaron. Como los apóstoles y los discípulos, somos débiles y pecadores, pero como ellos también, y gracias a su testimonio, nosotros hemos creído que de aquella cruz nace la vida.
la única verdadera vida. Por eso nos reunimos en silencio, para contemplar y rezar con toda nuestra fe y con todo agradecimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a él, llevemos la imagen del hombre celestial, por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por la exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy es una narración apasionada de los sufrimientos del siervo de Yahvé, pero también de su exaltación. El testimonio de los evangelios nos demuestra que esta profecía encuentra su cumplimiento en Jesucristo y en su pasión dolorosa. Escuchemos la palabra de Dios con un corazón dispuesto y dócil a sus inspiraciones. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Con muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, con él los reyes cerrarán la boca, y al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contonado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. La fe. La fe de la Iglesia nos enseña que el Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues se ha identificado del todo con nosotros, llegando al extremo de ofrecer su vida en obediencia al Padre, para concedernos la auténtica liberación. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el corazón atento a la buena nueva de la salvación, dispongamos a escuchar la proclamación de la pasión del Señor según San Juan. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que yo soy.
Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, ¿no te lo entregaríamos? Pilato les dijo: Llevémoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que habla y lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿A qué? ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llevádoslo vosotros y crucifícadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tenéis a vuestro rey. ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo he escrito, escrito está. los soldados cuando crucificaron a Jesús
cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a quien le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ponemos de rodilla un momento para meditar en la muerte de Jesús. Nos levantamos. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. En otro lugar la escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a sentar un momento para descansar al mismo tiempo y para tomar un respiro y aprovechar para reflexionar algunos elementos de nuestras lecturas del día de hoy.
Toda la historia de Jesús, toda la vida de Jesús llega a su culmen aquí. Por eso hoy es un día de silencio, es un día de interioridad, es un día para estar como en la meditación. Nuestra vida también nos conduce hacia el silencio. Y el silencio hace que nuestros gestos como que tomen mayor fuerza. Si pensamos cuáles son los primeros recuerdos que quedan en los apóstoles y que los marcaron más en su corazón, son precisamente los recuerdos de la pasión. Por eso los tenemos tan detallados y escritos de una manera así como en una redacción bien hecha. Cada apóstol recuerda los gestos de Jesús y especialmente, sobre todo, en el sufrimiento, su manera de enfrentar la muerte. Es una de las cosas que también tenemos que enfrentar en el silencio, es decir, nuestras actitudes, nuestra vida, hacia dónde se orienta ella. Y eso se puede leer en nuestros gestos, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de reaccionar. Y es bonito ver cómo quedamos enfrente de la cruz, no como una derrota, no como algo que perdió su sentido, no. Todos los gestos de Jesús adquieren todo su sentido aquí en la pasión. Si nosotros hablamos de amor continuamente y nos colocamos así esa palabra en nuestra boca y abrazamos a nuestros seres queridos y les decimos que lo amamos, pero el gesto más profundo que puede marcar a alguien es el momento en que el amor nos exige sacrificarnos, sufrir por alguien. Y tal vez esos son los gestos que dan la profundidad al amor que tenemos, o lo hacen no un amor de boca para afuera o transitorio, pasajero, sino que lo hacen un amor verdadero. ¿Quién está dispuesto a sacrificarse por el otro? Es la gran pregunta del mundo de hoy. ¿Quién está dispuesto a enfrentar el sacrificio que exige asumir la responsabilidad de una vida? Invitar a alguien a ser parte de la nuestra. Querer establecer con el otro una comunión verdadera. Hacer de nuestra vida una experiencia que nos lleve más allá de nosotros mismos. Es por eso que en el sacrificio se unen las dos realidades más grandes de la cruz, la horizontal y la vertical. Aquella en que estamos unidos, nos estamos unidos como hermanos, y aquella en que nuestro amor no se queda solo en las dimensiones de este mundo, sino que adquiere la dimensión misma trascendente que llega hasta el cielo. Cuando esta dimensión horizontal puede adquirir una relación verdadera de expresión de algo que está más allá de este mundo, sino en el momento generoso en el que tal vez el dolor no nos aleja, en que el sacrificio que viene no nos llena de miedo, en el que el don de la vida que el otro me pide no me paraliza, sino que me hace encontrar la realidad grande del amor que es capaz de llevarme más allá de mí mismo. Jesús nos quiere llevar hasta allá. Y es por eso que repetimos la pasión. Hoy, en este día, en el silencio de la muerte de Jesús,
Estas preguntas vuelven como se las hacía el profeta en la primera lectura que nosotros acabamos de escuchar. Eran nuestros sufrimientos los que él soportaba. Y cuando mirábamos para él, si su rostro no tenía aspecto humano, era a causa de las consecuencias de nuestros pecados. Tal vez no lo contemplamos, tal vez no alcanzamos a verlo, porque a veces el sufrimiento se lleva muy dentro, se lleva en lo profundo del corazón y no lo percibimos porque no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. La soledad del mundo de hoy es fruto del egoísmo. La división es fruto también de un encerramiento sobre sí mismo, que no piensa más allá de la contemplación de sí. Las guerras no son más que el producto de la violencia que ejercemos. El hambre no es más que el producto de nuestra incapacidad de compartir verdaderamente aquello que tenemos. La enfermedad, el dolor, no es más que el producto también de nuestra incapacidad tal vez de ayudar a que cada uno tenga sus posibilidades y pueda tener también acceso a las medicinas, a la salud. Sí, hay mucha gente que carga las consecuencias de nuestros pecados. Sus cruces tal vez no las vemos, porque hasta nos hacemos insensibles a veces a la realidad del otro. Vamos entonces ahora a descubrir la cruz de Cristo para contemplarla, para ver allí cómo estamos siendo llamados a algo más que eso que vivimos todos los días. Basta observar el periódico, basta escuchar las noticias, basta escuchar también lo que se dice tanto, ¿no? Las divisiones, el odio, el rencor, la guerra, las grandes dictaduras, la injusticia. Hoy es el día no solo para contemplar la cruz, sino también para orar juntos por la conversión del mundo entero y por mi propia conversión. Y al ver la cruz de Cristo yo pueda sentirme cuestionado, interrogado. Sus llagas son las llagas del mundo. Su dolor es el dolor de cada uno. Su sufrimiento es las consecuencias también de lo que el mundo nos deja. Que podamos entonces dejarnos cuestionar por este amor al que todos estamos siendo llamados. De eso depende no solo la salvación tuya, sino también la de todos los que están contigo y tu familia, tu esposa, tu matrimonio, tu paternidad, la fraternidad en casa, la comunión, la cercanía, para que no estés solo, para que puedas volver a casa sintiendo que tus heridas pueden ser curadas y que tus sufrimientos puedan hacerse más livianos y ligeros. Vamos entonces a continuar nuestra celebración en el silencio, sí, en el silencio, en la contemplación. Tal vez contempla las arrugas de tu mamá o el sacrificio de tu papá, los años que pasan.
la historia que has vivido con ellos. Tal vez date cuenta de cómo el tiempo pasa y tú no conoces realmente al que está a tu lado. O tal vez lo utilizas y lo manipulas, pero es para tu servicio, nunca para estar con él y para descubrirlo y abrirte a la realidad del otro en una verdadera proximidad. Hermano, qué bonita palabra. Amigo, cercano. Vamos entonces a continuar nuestra Eucaristía, nuestra celebración, porque no hay Eucaristía, la Eucaristía es de la mañana, en la noche para el grito de resurrección. Esta celebración que nos adentra en el gran misterio de la muerte. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quienes has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el callado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro obispo Cristian y por todos sus obispos auxiliares, Monseñor Fobel y Monseñor Dao, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
los atribulados. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libere al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a la casa de los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El diácono u otro ministro idóneo, acompañado de otros ministros, va a la sacristía y de allí trae la cruz procesionalmente por la iglesia, cubierta con un velo morado, hasta el centro del presbiterio, acompañándole dos ministros con velas encendidas. El sacerdote de pie ante el altar, de cara al pueblo, toma la cruz, descubre un poco su parte superior y la eleva, comenzando la invitación. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Acompañándole en el canto el diácono, o si es necesario la escola, todos responden, venid a adorarlo. Y acabado el canto, se arrodillan y adoran en silencio durante unos minutos la cruz que el sacerdote de pie mantiene en alto. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarla. Seguidamente el sacerdote descubre el brazo derecho de la cruz y de nuevo, elevándola, canta la invitación. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarla. Finalmente, descubre totalmente la cruz y elevándola, canta por tercera vez la invitación y se hace como desde la primera vez. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid
adorarla. Vamos a hacer ahora entonces la veneración de la cruz. Cada uno tiene en su casa una cruz. Vamos a colocarla como se hacía en las iglesias. Cada uno va a pasar a tocar la cruz, no vamos a besarla, vamos a tocarla simplemente. Y a quedarse un momento de rodillas enfrente de ella, para que todos podamos pasar a tocar nuestra cruz. Por no querer herir, aquí te vengo a hablar. Alguien me entristeció y yo
no pude ni llorar. Escucha, mi Señor, escucha tu mi historia. Por 1000 caminos avancé y procurando ser feliz, yo nunca a nadie quise herir. Y era mi lema el ayudar, mas hubo quien no comprendió y echó calumnia sobre mí. Hoy tengo miedo en enloquecer y hasta olvidar que soy feliz. Por tanto ir a hablar de ti, yo supe hacer lo que aprendí, yo supe amar sin distinción y a todos di mi corazón. Pero fui yo quien no entendió, porque olvidé que fue Jesús quien hizo el bien mejor que yo, y a fin de cuentas fue a la cruz. Hemos adorado a Jesucristo crucificado. Ahora vamos a iniciar la tercera parte de la liturgia de hoy, en el cual nos disponemos a compartir su cuerpo y sangre entregados por nosotros. Pero antes vamos a dirigirnos en oración al Señor y también expresamos el signo de la paz. Preparemos nuestro corazón para ello. Padre, ¿qué otros comentarios rojos? Sagrada Comunión. Sobre el altar se pone el mantel y sobre el mismo se coloca el corporal y el misal. Mientras tanto, el diácono o en su defecto el mismo sacerdote, con el velo humeral, traslada el Santísimo Sacramento desde el lugar de la reserva al altar, por el camino más corto, mientras todos permanecen de pie y en silencio. 2 velas acompañan el Santísimo Sacramento.
y dejan las velas en el altar. Después que el diácono, si lo hay, ha colocado sobre el altar el Santísimo Sacramento y ha destapado la píxide, el sacerdote se acerca al altar y hace genuflexión. Después, el sacerdote con voz clara y teniendo las manos juntas, dice: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: el sacerdote con las manos extendidas dice junto con el pueblo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, la paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Seguidamente hace genuflexión, toma una partícula, la mantiene un poco elevada sobre la píxide y, dirigiéndose al pueblo, dice con voz clara: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Luego comulga reverentemente el cuerpo de Cristo, diciendo en secreto: el cuerpo de Cristo. Después se distribuye la comunión a los fieles. Durante la comunión se puede cantar un salmo, el 21 u otro apropiado. Para realizar nuestra comunión espiritual, cierre sus ojos conmigo y haga esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Jesús, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos inclinar para recibir la bendición en el día de hoy. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis quedar en paz. Demos gracias a Dios.